Ya, ahora sí comenzamos la tercera clase de lo que es membresía bautizo. O sea, estábamos viendo en las clases anteriores cómo el bautizo me introducía no solamente en esas aguas para yo morir a este mundo y vivir para Cristo, sino también me hacía dar testimonio de que ahora formo parte de una nueva familia, de que todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y yo de esa manera estoy dando un testimonio público de mi decisión, ¿no? Personal, particular, de vivir para Cristo. O sea, ya entendí realmente el plan de Dios y estoy haciéndolo de esa manera públicamente. Entonces, la declaración de principios, primera entrega. Segunda parte, declaración de principios de la Iglesia Apostólica y Profética, el Santuario. Entonces, cuando nosotros ya formamos parte de una congregación, de una iglesia, necesitamos entender cuál es el propósito de esa iglesia, porque no todas las iglesias tienen los mismos propósitos. O sea, Dios, si bien es cierto, hay una sola iglesia, pero hay una multiforme gracia de Dios, y Dios demanda a cada congregación, a cada iglesia, un encargo que sea parte de su cuerpo, de la novia de Cristo, pero con funciones, muchas de ellas muy diferentes las unas a las otras. Por eso que dicen, no todos son ojos, no todos son piernas, no todos son brazos, ¿verdad? Entonces yo tengo que al estar en una iglesia local, estar entendida o saber cuál es el propósito de esa iglesia para yo decir, bueno, acá yo voy a formar parte, yo voy a ser familia de esta iglesia, de los propósitos que trae esta iglesia, porque Dios me ha dicho tal cosa o tal cosa. Entonces yo creo que esto va con mi llamado, acá me van a formar, me van a preparar y yo voy a terminar cumpliendo el plan que Dios tiene con mi vida en este lugar. Entonces, 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo cuando conocí al Señor, yo no había ido a ninguna iglesia evangélica, yo lo conocí a través de la palabra y el llamado de Dios en Jeremías 1:4, donde dice, hoy te pongo como profeta a las naciones, para arrancar, derribar, destruir, de jajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya en ese momento que Dios me estaba hablando, me estaba marcando un destino ministerial. Y bueno, yo al principio de mi vida cristiana entré en una iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera, pero desde el primer momento en que yo ingreso a esa iglesia, yo buscaba allí donde estaba un profeta, cómo era un profeta, qué tenía que hacer para cumplir lo que Dios me estaba demandando, ser profeta. Sin embargo, en esa iglesia no había ningún profeta, pero juntamente con el llamado Dios me dio dones, me dio dones, y yo tenía visión del mundo espiritual, el Señor me hablaba de las personas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, yo no hablaba muchas veces el mismo lenguaje que hablaban los hermanos de la iglesia, ¿no? A veces yo veía las cosas diferentes por la forma como el Señor me hablaba, me mostraba. Entonces, después de 5 años, ¿no? De yo darme cuenta de que había algo que no encajaba con mi llamado, ahí es que el Señor me saca de esa congregación y me hace pasar un periplo, ¿no? Donde me introduce en todo lo que es el mover apostólico y profético, ¿no? Cuando ya nosotros, mi esposo y yo, ya teníamos trabajando 3 años en la demanda que el Señor había puesto para levantar la obra de la iglesia. Entonces, pero en la actualidad todos aquellos que forman parte del santuario tienen, ¿no? Una visión apostólica, profética, tienen una misma manera de ver las cosas, ese mismo deseo de no estar teniendo una vida doble, sino que querer cumplir con Dios, o sea, esforzarse por estar haciendo las cosas como el Señor nos está demandando, ¿verdad? Ser sinceros, transparentes. Ese es un común denominador en todos los que participamos
de la iglesia, ¿no? Queremos conocer más del espíritu, de los dones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué existimos como iglesia? Nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué existe la iglesia, el santuario? Primero expliquemos qué es un propósito. Es un objetivo que se pretende alcanzar. Ese es un propósito. Es una determinación firme de hacer algo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que escribir ese propósito, tenemos que saber para qué Dios nos ha llamado a que hagamos la obra para Él. Entonces creemos que un gran compromiso con el gran mandamiento, a la gran comisión y a la gran plenitud de Cristo producirá una iglesia fuerte, ¿no? Esa es la declaración. Entonces esa es nuestra declaración de fe, ¿no? Nuestro propósito. Nuestro propósito, vivir la plenitud de Cristo, y eso es algo muy fundamental para nosotros, avanzar hacia lo que significa conocerle al Señor en la hermosura de su santidad. Entonces, ¿por qué existimos como iglesia? Porque seremos una iglesia fuerte cuando cada uno de nuestros propósitos son vividos por cada miembro, ¿no? Entonces, los hermanos estamos avanzando hacia ese mismo propósito, disfrutar y vivir la plenitud de lo que es Cristo en su reino. Creemos que un gran compromiso, el gran mandamiento, la gran comisión y a la gran plenitud de Cristo producirá una iglesia fuerte. El gran mandamiento, la gran comisión, la gran plenitud, ¿no? Entonces son tres cosas: el gran mandamiento, ¿no? La gran comisión y la gran plenitud. El gran mandamiento, ¿cuál es? Marcos 12:29 dice: Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, cumplir con el gran mandamiento es saber que lo primero que tenemos que hacer es oír. Tú no puedes amar a alguien si tú no lo conoces, si tú no lo oyes, si tú no escuchas lo que él quiere, lo que piensa, lo que anhela. Es muy difícil que ames a alguien que no conoces. Entonces, para conocerle a Dios, lo primero que Dios quiere es que le escuchemos. Ahora, definitivamente, alguien que tiene un envío de Dios, un llamado a ir a hablar de parte del Señor, primero tiene que escucharle a Él, tiene que tener una comunión con Él, ¿no? Y ahí se levantan los fuertes ministerios apostólicos y proféticos cuando podemos oír la voz de Dios. Y al oír de Dios, al oír a Dios, poder amarle, poder obedecerle, porque el escucharle no solamente es escucharle, así, sino amarlo con nuestra obediencia, con toda nuestra mente, nuestro corazón, con todo nuestro ser, ¿verdad? Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El gran mandamiento implica, dice, oye, que es más que todos los holocaustos y sacrificios, y es santidad, ¿no? Al oír a Dios, lógicamente, el producto, el fruto de oír a Dios constantemente va a traer santidad a nuestra vida. Y eso es más que nosotros le llevamos a Dios sacrificios, holocaustos, ofrendas, lo que sea. Dios lo que más se agrada es de nuestra obediencia, ¿no? Porque sabe que va a producir una santidad, un fruto de santidad. Amarás al Señor tu Dios, eso es adoración. Estamos teniendo el propósito de amarle a Dios con todo nuestro corazón, para nosotros adorarle en espíritu y en verdad, porque esos adoradores son los que el Padre está buscando, los verdaderos adoradores, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí ya entra la consecuencia de nosotros ser apartados por Dios, santificados por Dios, por haber oído lo que Dios nos está diciendo. Nos va a traer una adoración espontánea a Dios, porque nos vamos a dar cuenta de que su reino es maravilloso, de que es maravilloso escucharle, oírle, obedecerle, porque la consecuencia
es simplemente extraordinaria, ¿verdad? Y como consecuencia vamos a querer compartir eso con otras personas. Y si vamos a ver a alguien que se convirtió recién, vamos a querer que crezca, que conozca, que entienda, de ser posible todo lo que Dios nos ha dado, todo el consejo y toda la manera como Dios nos ha bendecido. Amén. Y si es alguien que ya tiene más tiempo en el Señor y no está disfrutando de haber oído todo lo que Dios quiere para él, para su familia, su iglesia, etcétera, llevarles también a esa comprensión, ¿no? Llevarles a estos niveles de adoración, de alabanza al Señor por causa de su majestad, por causa de su reino manifestado en nuestras vidas. La adoración y la alabanza no tiene que ser algo obligado porque tengo que a cantarle, adorarle al Señor, sino que es algo espontáneo, es algo que no podemos callar, ¿no? Es algo que sale, que brote de nuestro interior como un río que no se puede detener por agradecimiento de estar al lado de un Dios tan bueno, tan maravilloso. Luego de eso, cuando nos preocupamos de las personas, nos preocupamos de las personas que todavía no le conocen al Señor o los que ya están empezando a conocerlo, nosotros entramos al propósito de la gran comisión. Este es un propósito de la iglesia. El propósito dice ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿no?, las cosas que os he mandado. Entonces, miren, el Señor aquí no nos está viendo como aquellos que van a ir a enseñar a 1, a 2 personas, a 3 personas en el barrio. Nos está viendo como embajadores suyos, como ministros, como enviados suyos para enseñar aún a naciones. Entonces, si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a ir encaminando a lo mucho. Tenemos que ir caminando paso a paso para ver para haber cumplido en nosotros el propósito de Dios. Amén. La gran comisión también, este otro propósito es el evangelismo. Y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hemos visto que hay una prosperidad muy grande, o sea, se da una bendición muy grande a aquel que ha creído esta palabra, porque dice ir por todo el mundo, ¿no? O sea, ¿quién tiene la capacidad de ir por todo el mundo? A mí me encantaría ir por todo el mundo, conozco uno que otro país, pero ir por todo el mundo parece muy difícil aparentemente. Pero yo he visto a personas que han sido obedientes a ese llamado que el Señor les ha hecho, ir por todo el mundo, y literalmente han empezado pisando un país, otro, y han ido yendo así, y de pronto, por ejemplo, conocemos un apóstol, el apóstol Sarah Brad. Ella, a pesar de que ha tenido tantos años ministrando acá en Perú con su familia, sus hijos, etcétera, ella conoce más de 50 naciones, ¿no? Entonces ella se creyó esa palabra, la tomó para ella y dijo: es todo el mundo, tengo que ir a todo el mundo a hablar del Señor, ¿no? El que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Su mensaje es sencillo. Su mensaje de estas siervas, sus canciones son sencillas, son canciones, ¿verdad? Son salmos que ha estado ministrando a la Iglesia de Cristo alrededor del mundo. Sin embargo, ella ha creído y hasta hace poco ha estado ella viajando, ¿no? La gran comisión, el pastoreo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, ¿no? Juan 21, del 15 al 17. Entonces eso es un encargo del Señor a la iglesia, ¿verdad? Para que nosotros podamos amarle más a Dios, demostrarle cuánto lo amamos
necesitamos ser muy pacientes con las ovejas, con las chiquititas, con las que recién han nacido, con las que ya están más o menos grandecitas y con las mayores que de repente dicen, no, es de que me va a enseñar, pero siempre todos tenemos algo que dar. Entonces, esas que cornean también necesitan ser apacentadas, necesitan ser ministradas. Entonces, esa es nuestra gran tarea, alimentar a toda la iglesia, a los chiquititos, a los medianos y a los grandes también, ¿no? Apacentarlos. De repente, no les vamos a dar mucho de comer, pero de repente una palabra va a traer sanidad a sus corazones, etcétera, etcétera. Nunca tenemos demasiada edad espiritual como para no recibir una palabra de alguien que recién se convirtió. Es más, creo que las personas que recién se convirtieron le traen mucha bendición a las personas que ya tienen tiempo en el Señor, esa ternura y esa sorpresa de encontrarse con un Dios tan maravilloso, ¿verdad? Eso nos da vida, ¿no? Nos renueva. Es como ver un bebé cuando recién nace en la familia y todos se mueven, todos van de acá para allá y se alegran y la alegría es muy grande, ¿no? Así tenemos que alegrarnos con los bebés, con los que recién están llegando al Señor. No debemos dejar esa pasión por los bebitos, apasionarnos, verlos como Dios los está viendo en su gran potencial que traen. La gran comisión implica, por tanto, el envío es apostolizar, o sea, enviar. Mateo 28 del 19 al 20 dice, predicar el evangelio a toda criatura. Es evangelismo, 28 del 16 del 15 al 16. Apacienta, pastorea, apacienta es la comisión, la gran comisión pastoral. Está en Juan 21, 15 y 17, ¿no? Apacienta a mis corderos. Y de ahí viene el propósito de la gran plenitud. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿no? Entonces, de esto se trata la plenitud del cristiano, de que no se quede chiquitito, de que no se quede solamente en el bautizo dando testimonio de que si quiere formar parte de la familia de Cristo, sino que pueda él estar creyendo que va a perfeccionarse, que Dios lo va a usar en cualquiera de los ministerios que Dios va a demandarle, ¿no? Esa unción de ser un ministro, un siervo de Dios. Entonces, no ser más niños que estamos un día bien con el Señor, al otro día mal, un día creemos, al otro día no creemos. Justamente los 5 ministerios están para ayudarnos a no estar así como niños fluctuantes, sino que ya estar firmes, decir, no, yo soy del Señor, al 100% con el Señor, no quiero ya nada de este mundo, quiero vivir para que el Señor cumpla su propósito de que la gran plenitud de Él esté en mi vida desarrollándose. Entonces la gran plenitud de Cristo implica que nos ayudemos mutuamente, ¿no? Que haya compañerismo. Efesios 4:16. Perfeccionar a los santos, ¿no? Ser parte del discipulado o estar recibiendo un discipulado o yo discipular a otros. Por eso es que estas clases no es solamente para que yo aprenda qué rico como, sino para que lo que yo he comido lo dijera y también pueda, ¿no? Yo enseñar a otros que están necesitando de estas verdades, están necesitando de este crecimiento que va a venir a través de ti. Recibe su crecimiento, ¿no?
crecimiento de Efesios 4:16. Entonces la gran plenitud de Cristo, palabras claves: compañerismo, ayuda mutua, trabajo en equipo; discipulado, perfeccionar, edificación, dedicación; crecimiento, medida de la estatura de plenitud de Cristo, nuestro modelo, ¿verdad? Nuestra iglesia existe para, primeramente, adorarle al Señor, celebrar la presencia de Dios, entrar en su presencia. Segundo, demostrar el amor de Dios a otros, ¿no? Tercero, reflejar la santidad de Cristo, que el Señor nos separó, nos santificó, ¿verdad? Ir a donde Dios nos envíe, estar dispuestos: Señor, envíame a mí, yo iré. 5, comunicar la palabra de Dios, hablar, ¿no? Creí, por lo cual hablé. Hablo porque el Señor ha puesto en mí, me ha dado una nueva vida, me ha hecho algo en mi vida. Entonces tengo que compartir las buenas nuevas del Evangelio. 6, cuidar. Tenemos que ser responsables para cuidar a cada persona que viene, a cada miembro que necesita de ese pastoreo, de ese cuidado, de ese crecimiento. Tenemos que preocuparnos de buscarnos los unos a los otros, de estar orando constantemente, de no desligarnos de ser parte de este crecimiento que el Señor está haciendo con su iglesia. 7, unir a la familia de Dios, compañerismo, momentos de coinonías, de reuniones, de almuerzos, de desayunos. Bueno, en este tiempo no lo tenemos, pero estamos teniendo este medio en el cual tenemos que preocuparnos. Ya sabemos que los días miércoles o sí tenemos esta clase, entonces ya desde temprano irnos motivando, irnos llamando: no te olvides la clase hoy día en la tarde, ¿no? Si todavía no está el link de la invitación, pastor, envíenos el link de la invitación, o un día antes, ¿no? De repente, pastor, allá, para que todos estemos juntos. Entonces tenemos que nosotros ser partícipes de unir también a la familia de Dios. 8, perfeccionar al pueblo de Dios, el discipulado, ¿no? Entonces yo tengo que asumir lo que yo aprendo, no me lo puedo quedar yo solo, porque eso ha tomado tiempo, esfuerzo, dedicación, ¿no? Desde el momento de preparar los materiales, los PowerPoints, el tiempo y todo lo que usó aquella persona que me discipuló. Yo, de la misma forma como me lo dieron a mí, yo también tengo que darlo a otro. Tengo que multiplicar los dones que el Señor me ha dado, porque el Señor nos va a llamar a cuentas. Lo que tú recibiste, ¿qué hiciste con todo lo que recibiste? ¿Te lo quedaste tú solo o te has multiplicado? No nos olvidemos que cuando el Señor limpia, ¿no?, las ramas, dice que es para que fructifique más el árbol. Entonces el Señor, si ya nos ha limpiado, nos está llevando a esa plenitud suya, el Señor desea que nosotros no solamente nos esforcemos por perfeccionarnos nosotros para servirle bien al Señor, sino que nosotros podamos también extendernos a enseñar a otros. 9, proveer crecimiento en amor, ¿no? Esa disposición que tiene que haber los unos de los otros por darnos amor. Eso tiene que ser una constante. Dios es amor, y si nosotros no amamos, entonces ¿no?, la simiente de Dios no está en nosotros, no se está manifestando en nosotros. Necesitamos proveer de ese amor que trae crecimiento. El amor trae crecimiento, hermanos. Cuando nosotros amamos, tenemos que demostrarlo de la manera que podamos hacerlo, para que así se dé el crecimiento saludable en la iglesia. Entonces estamos viendo ahí los 9 propósitos, ¿verdad? Celebrar al Señor cada vez que nos reunimos, alabarle, bendecirlo, demostrar el amor de Dios en el ministerio, reflejar la santidad de Cristo, ir a donde el Señor nos envíe, comunicar lo que Dios nos diga, o comunicar su mensaje de salvación, que en este tiempo es lo más importante. 6, cuidar a cada creyente, pastoreo. 7, unir a la familia de Dios, compañerismo. Perfeccionar al pueblo de Dios, el discipulado.
y debe proveer el crecimiento en amor, ¿no? Entonces estar observando que estamos creciendo, todos estamos creciendo en amor. Entonces eso tiene que ser, que estar claro en nosotros, en nuestras vidas. Por ejemplo, qué importante ha sido la semana pasada cuando Milagrita me contaba que Yulinio, unos días antes que su hermano partiera al Señor, le estuvo hablando y le predicó acerca de la salvación. En este tiempo, ¿no? Una palabra de un familiar, alguien cercano que conozca del Señor, va a traer la salvación para la eternidad, para la vida eterna. Entonces miren qué importante, o sea, qué importante. En Yulinio se cumplió el propósito de la iglesia, ¿no? Si tan solo, miren, si tan solo el propósito de habernos estado reuniendo allí allí en la iglesia de La Molina durante todo este año haya sido que Yulinio se fortalezca, conozca del Señor, conozca del amor de Dios y tenga esa disposición de hablarle de Dios a su hermano para traer la salvación para la eternidad. Si ese hubiera sido el único propósito de Dios, hubiera sido suficiente. Dios, mejor dicho, el propósito de todas estas reuniones se cumplió, ¿no? Porque ahí está, predicar la palabra de Dios. Pero eso no ha sido lo único que ha pasado en la iglesia, ¿verdad? Ha habido sanidades, ha habido restauración, ha habido sanidad, ha habido milagros, ha habido crecimiento, ha habido una manifestación del amor de Dios, ¿no? Ha habido testimonio. Entonces, ha habido una manifestación de los propósitos de Dios manifestados en la iglesia, y eso se ha visto. Amén. Tenemos, por lo tanto, 9 objetivos que alcanzar y la determinación firme de cumplir cada uno de ellos. ¿Ok? Eso es todo por hoy, hermanos, hermanas bellas. Que el Señor me las bendiga. Sigámonos animando porque la tarea es del Señor, la obra es del Señor. Nosotros somos privilegiadas de estar sirviendo a un Dios tan grande, tan maravilloso, que dio su único Hijo para que no nos perdamos y no podamos tener la esperanza de la vida eterna. Tanto nos ha amado, que es poco lo que podemos hacer para que su reino crezca, para que muchas personas le conozcan y puedan ser parte de la familia del Señor. Yo creo que la iglesia va a crecer mucho, que la iglesia de Cristo va a crecer mucho. Yo creo que el Señor trae planes grandes para estos últimos tiempos, a pesar de todo lo que estamos viendo. Así que animémonos, porque vamos a ver muchos bautizos, ¿sí? Y mucha gente nueva va a crecer y llegar a la plenitud de Dios. Vamos a ver los 5 ministerios avanzando, creciendo y moviéndose con fuerza en la iglesia.